Filadelfia, un lugar de amor fraternal. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. Vengo a haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tu morir en mi lugar. Tu gracia recibí. Mi vida es Cristo, aleluya, Jesús es mi todo, aleluya, mi vida es Cristo, aleluya. Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú.
reunirnos una vez más para compartir la palabra del Señor. Hoy compartiendo con ustedes en el marco del mes de la Biblia, palabra que hemos venido compartiendo a través de los distintos predicadores de los días domingo y miércoles en cada uno de estos servicios virtuales, esperando que hoy la palabra del Señor también sea de bendición y edificación para sus vidas. Quiero compartirles hoy la enseñanza que he titulado La Biblia produce renovación y transformación. La Biblia produce renovación y transformación. Para ello quiero leer en el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 8 y el capítulo 9, versículo número 3. Dice la palabra del Señor así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Padre, en el nombre de Jesús alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu fidelidad, misericordia y tu cuidados, Dios, sobre nuestra vida. Hoy oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que el poder de la palabra, Señor, que transforma, que cambia, que edifica, pueda ministrar, Señor, a nuestras vidas y a la vida de todas las personas que puedan escuchar nuestro servicio. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tu palabra pueda ser hoy la vara que corrige, pero también el bálsamo que refresca. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron al Señor. La divina palabra de Dios tiene el poder de transformar a los hombres y preservar el mensaje divino y el plan de Dios para su iglesia. Es por ello que el maligno ha atacado hasta el día de hoy, ha atacado la palabra de Dios, ha perseguido la palabra de Dios, porque entiende que la palabra de Dios es de vital importancia para la iglesia de Cristo. Muchos predicadores, muchas personas que exponen la palabra de Dios, carentes de conocimiento y de sabiduría de lo alto, han tratado de explicar la Biblia y han producido más bien oscuridad y torcido el consejo divino de la palabra de Dios, imponiendo cual fariseos cargas que ellos mismos no son capaces de llevar. Primero quiero decirles que la divina palabra de Dios tiene el poder de transformar al hombre. Ahora, la transformación empieza con el reconocimiento y la confesión del pecado. Ningún hombre puede ser transformado, ninguna persona puede ser transformado si antes no ha reconocido y confesado sus pecados. Una de las cosas importantes que encontramos en el libro de Nehemías y el libro de Esdras, que usted puede leerlos, es que el avivamiento espiritual que se produjo en ese momento ocurrió por la lectura de la palabra de Dios. Se dice que la mayoría de los avivamientos que ha tenido la iglesia de Cristo a lo largo de la historia han ocurrido cuando la gente se ha volcado a la palabra de Dios. No se produce un avivamiento sólido, constante, que permanezca en el tiempo y que traiga transformación de las vidas, si no es a través de la palabra de Dios. Y de hecho, avivamientos que han surgido que no son el resultado de la búsqueda o del volverse a la palabra de Dios, han terminado luego en doctrinas de error, en falsos movimientos, en movimientos herejes o enseñanzas heréticas inclusive, porque no están basados en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le da el sustento al creyente, y esa transformación debe ocurrir entonces cuando el hombre, el ser humano, reconoce y confiesa su pecado. Nehemías capítulo 9 versículo 3 dice: y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y a la otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Una de las cosas importantes para que el hombre pueda adorar a Dios es confesar sus pecados.
Nadie puede venir para adorar a Dios si no ha confesado sus pecados, porque si no, no se produce ninguna adoración. Puede ser que haya una actitud de oración, puede ser que haya un mover de reunión, puede ser que la gente inclusive se postre de rodillas o frente en tierra, pero si no hay reconocimiento del pecado y confesión del pecado, no habrá entonces una transformación de vida. Todas las personas necesitan conocer por la palabra de Dios su condición espiritual. Porque esa palabra divina que tiene el poder de transformar al hombre, lo dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Las personas se van a convertir cuando oigan la palabra de Dios. Por ello, cuando el Señor Jesucristo comisionó a la iglesia, comisionó a los discípulos para llevar el evangelio, hizo énfasis en predicar el evangelio. Hoy la iglesia tiene que volver a un mensaje cristocéntrico. La iglesia tiene que volver a predicar un mensaje que no sea de fantasía, un mensaje que no sea ¿cómo diríamos? Es que no quiero decir la palabra que estoy pensando pero es que a veces predicamos un mensaje que es de superstición, quizás es lo más suave que yo puedo conseguir. Necesitamos volver a un mensaje cristocéntrico. La iglesia necesita volver a predicar la palabra de Dios, no para conseguir resultados. La iglesia necesita predicar la palabra de Dios y nosotros necesitamos vivir la palabra de Dios, no para conseguir resultados en nuestra vida, sino para conseguir santificación, para conseguir edificación de parte de Dios. Cuando Cristo estaba enseñando a los discípulos acerca de la oración y le dijo, y ustedes van a orar de esta manera, y les da la oración del Padre Nuestro. Ha hecho énfasis ya el Señor Jesucristo en que no tenemos que preocuparnos ni entrar en ansiedad por qué vestiremos, por qué comeremos, por todas esas situaciones. Porque el Señor Jesucristo dijo, de esa manera y esa preocupación la tienen los fariseos, lo tienen los gentiles. Esa preocupación la tiene la gente que no busca a Dios. Ustedes sean distintos, ustedes no se preocupen por esas cosas, ustedes preocúpense por buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Mensajes supersticiosos que se predican hoy para que la gente consiga resultados acercándose a Dios. No, el mensaje que tiene que predicarse hoy es un mensaje que a través de la palabra de Dios pueda convertir el alma, pueda convertir las raíces del ser humano. No deje usted que las raíces del pecado sigan vivas en su vida. Desarraigue el pecado de su vida. Pida perdón a Dios y cambie sus actitudes. Esto es importante al momento de nosotros entrar en una relación con Dios y querer mantener intimidad con Dios. Fíjese que en Nehemías 9:2 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Esta gente que había regresado del exilio a Jerusalén y que ya habían reconstruido los muros, que ya habían reconstruido el templo y que estaban estableciéndose allá, cuando ellos volvieron a la palabra de Dios y se dieron cuenta que ellos no podían entrar en relaciones sentimentales y matrimoniales con personas que no fueran del mismo pueblo hebreo, que no podían entrar en esas relaciones con los gentiles, ellos devolvieron a esa gente a sus casas. Cada quien envió a la gente a la casa y se quedaron solos. Y aquí este versículo 2 del capítulo 9 dice que ya se había apartado la descendencia de Israel de los extranjeros. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida y se convierte en tu alma, hay que dejar todo lo que sea de pecado en tu vida. No puede un creyente decir que está convertido a Cristo y seguir siendo adúltero, seguir siendo fornicario, mantener las mismas actitudes del pasado, seguir siendo embustero, seguir siendo tramposo. No puede, porque entonces eso diría que no hay transformación, eso diría que no hay cambio en su vida. Hay que apartarse del pecado. También otra cosa importante, la palabra divina preserva el mensaje de Dios y el propósito de Dios para su iglesia. La palabra de Dios está por encima de todo.
No hay nada por encima de la palabra de Dios. Esa es una máxima dentro de la iglesia evangélica. Una de las razones expuestas y que luchó y costó la vida de hombres que fueron mártires y que fueron asesinados fue que la palabra de Dios, enseñar que la palabra de Dios estaba por encima de todas las cosas. Que la palabra de Dios es la fuente de autoridad para la iglesia. No hay otra fuente de autoridad en esta tierra que no sea la palabra de Dios. Todos nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios. Mayor aún que el principio kelsiano para los que estudian derecho, para los que conocen la pirámide de Kelsey. La palabra de Dios está por encima y nada debe quedar fuera de la palabra de Dios. En la época de la Reforma, cuando la iglesia reformada estableció sus principios, dijo: aquí no hay mayor autoridad que la palabra de Dios. Los que se fueron o los que se quedaron por la línea del papado dijeron: hay tres autoridades, hay tres principios de autoridad para los cristianos: los decretos papales, las bulas papales, lo que el Papa establezca, que la iglesia considera que el Papa es infalible en cuestiones de fe, la Biblia y la tradición. Pues para la iglesia evangélica, lo único que tiene valor y lo único que está como fuente de autoridad y de toda autoridad es la palabra de Dios. Teniendo la Biblia como la fuente de toda autoridad, entonces la palabra de Dios se convierte para nosotros en el filtro de toda interpretación. Se convierte en el filtro de todo análisis, de toda exégesis que se pueda hacer a ella. Porque la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Y este principio de interpretación de la palabra de Dios está establecido para que el mensaje de Dios y el propósito de Dios para la iglesia se pueda mantener a lo largo de los años como el Señor lo estableció. Si este principio se tergiversa, la iglesia terminaría haciendo o siguiendo cualquier otra cosa que no fuera el principio divino. Por ello decimos que la palabra de Dios preserva el mensaje divino, porque ese mensaje tiene que mantenerse sin cambios, porque es lo que hace que la iglesia sea la sal de la tierra. Si la palabra de Dios dejase de ser el principio que rige la iglesia, entonces la iglesia puede perder su sabor. Y Cristo, cuando hablando en el sermón de la montaña, le dijo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Y les dijo: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Amados, la iglesia tiene un mensaje firme, la iglesia tiene un mensaje fuerte, la iglesia tiene un mensaje que cambia, la iglesia tiene un mensaje que transforma. Pero si la iglesia pierde la sazón, si la iglesia pierde la sal, que es la esencia de la vida cristiana, si la pierde, ¿con qué la va a recuperar? Porque usted con la sal prepara todo, pero la sal no la sala a nadie. Usted prepara un plato bien delicioso, hace un guisado, prepara una comida bien sabrosa con todos los condimentos, y hasta que no le echa el punto de sal, no tiene el gusto apropiado en esa comida. Pues la iglesia es la sal de la tierra, y la sal no puede perder su sabor, porque una de las cualidades de la sal es que tiene el poder de preservar. Cuando en la época anterior a la nuestra, donde no había tanta tecnología, ni todo el mundo tenía acceso a equipos de refrigeración, neveras, cavas, la gente, para conservar las carnes, las salaba y se conserva. Eso es la iglesia. La iglesia tiene la capacidad de conservar la esencia de Dios en un mundo lleno de pecado. Ahora, la palabra de Dios, por ser precisamente esa fuerza que transforma, esa fuerza que cambia, esa fuerza que lleva a la gente a enfrentarse a las autoridades para cumplir la palabra de Dios,
entonces la palabra de Dios ha tenido muchos ataques infernales. Y entre ellos pudiéramos decir, Joacim, rey de Judá, en el año 608 a.C., cortó y quemó el rollo del libro que Dios le había dado a Jeremías. No resistió la palabra de Dios, y como no resistió la palabra de Dios, cuando Dios le había dicho a Jeremías, busca un rollo y escribe lo que te voy a decir y hazlo saber. Y él se buscó un escriba para que le escribiera aquello y le hizo llegar la información al rey Joacim. El rey Joacim no resistió la palabra y decidió romperla y quemarla, página por página, hoja por hoja o pieza por pieza de aquel manuscrito. Lo fue cortando y lo fue echando al fuego, porque pensaba que si quemaba ese manuscrito, la palabra de Dios perecería. Pero la palabra de Dios no perece, aleluya. La palabra del Señor enseña que luego el Señor apareció a Jeremías y le dijo: Jeremías, vuelve a escribir lo que te dije, y le anexó otras cositas para perjuicio de Joacim. 18 años después de que él quemó la palabra de Dios, los babilonios invadieron Jerusalén y la tomaron. Antíoco, en el año 168 a.C., quemó las escrituras, pero no logró acabar con la palabra de Dios. Aleluya. Qué cosa buena, qué cosa interesante. Ese Antíoco Epifanes, que fue un perseguidor de los hebreos, que fue un perseguidor de los judíos, que profanó el templo, que montó un altar en el templo del Señor, donde estaba el lugar santísimo, montó un altar y allí sacrificaba cochinos, decidió emprender también una batalla para quemar todos los escritos que tenía el pueblo de Israel. Y aunque quemó muchos, no pudo acabar con la palabra de Dios. La palabra de Dios sobrevivió, el mensaje divino sobrevivió al ataque de Joacim, al ataque de Antíoco. Pero también conseguimos uno de los emperadores perseguidores de la iglesia más acérrimos y perversos, Diocleciano, en el año 303 de la era cristiana. En su gran persecución contra los cristianos firmó su primer edicto ordenando la quema de las escrituras. Diocleciano también mandó acabar con la escritura, porque la escritura es que convierte el alma. El que leía la palabra de Dios, el que recibía el mensaje de Dios, se convertía al evangelio, y era una persona que le hacía frente al emperador y le decía: usted no es mi señor, usted es un ser humano, usted es un emperador, usted es una autoridad política, usted es una autoridad gubernamental, pero mi Dios, mi Señor, está en los cielos. Aleluya. Y eso no lo soportaba Diocleciano, así que ordenó quemar las escrituras para que la palabra de Dios se extinguiera y no hubiese más gente que creyera en el evangelio y pudiera entonces tenerlos enfrentados a él. Diocleciano estaba convencido que las escrituras eran indispensables para el crecimiento de los cristianos. Si quiere cortar el crecimiento de los cristianos, acabe con la Biblia. Cuando una iglesia se va a acabar, lo primero que hace es acabar con la Biblia. Y no porque la queman, sino porque la malinterpretan y porque la enseñan mal. ¿Sabe? 3 meses después del edicto de Diocleciano, el gobernador de Sirta ordenó a todos los cristianos entregar las escrituras y todas las copias que tuviesen. Pero tampoco logró, el gobernador de Sirta tampoco logró neutralizar la palabra de Dios. Años más tarde, Voltaire le dio 100 años de vida a la Biblia. Voltaire dijo: la Biblia no tiene más de 100 años de vida. Sin embargo, 50 años después de haber dicho eso, su casa fue usada para imprimir la primera Biblia que conocemos. Aleluya. Este hombre que atacó la palabra de Dios, en su casa, 50 años después, fue establecido una imprenta que dio lugar a imprimir la primera Biblia, pero también a convertirse en un depósito desde donde se distribuyeron las Biblias que se imprimían para todo el mundo. En el año 1517,
Antonio Llorente, en medio de la Inquisición, anunció que más de 13,000 personas habían sido asesinadas por repartir Biblias al pueblo. El diablo siempre ha atacado la palabra de Dios porque sabe que neutralizando la palabra de Dios va a neutralizar la iglesia. Pero Antonio Llorente tampoco pudo detener la iglesia del Señor. Años más recientes, Nicolau Ceausescu, presidente de Rumania, dijo: la Biblia es un papel sanitario de baja calidad. Toda esta gente que ha atacado la Escritura ha fracasado. Así dijo un estadista en una oportunidad: la Biblia es un yunque donde se han destruido cientos de martillos. Y el teólogo Calvin George dijo en una oportunidad: se ha predicado el funeral de la Biblia varias veces, aleluya, pero nunca han logrado sepultarla, aleluya. Nunca nadie ha logrado sepultar la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue viva y activa, aleluya. Ahora, mi llamado para cerrar esta reflexión: los ataques que desde afuera ha tenido la palabra de Dios no han podido neutralizarla, ni han podido neutralizar la iglesia. Pero ¿sabe qué está usando el maligno para detener la expansión del cristianismo y para detener la influencia de la iglesia en un mundo lleno de pecado? La tergiversación en la interpretación de la Escritura. Tenemos nosotros que esforzarnos por hacer una interpretación y una exégesis correcta de la palabra de Dios para predicar el mensaje, como exhortó Pablo a Timoteo cuando le dijo: traza bien la palabra de Dios, predica bien la palabra de Dios. Esfuérzate en trazar y explicar bien la palabra de Dios. Eso tiene que ser un llamado. Nuestras vidas tienen que convertirse. Aún el que evangeliza casa a casa, persona a persona, tiene que ser un buen intérprete de la palabra de Dios. Porque solo esa interpretación correcta de la palabra de Dios va a hacer que el mensaje del Señor llegue sin adulteración a las personas y las almas puedan convertirse. Me dijo un creyente que se convirtió conmigo la noche que yo me entregué a Cristo. Lo conseguí un día, era como la tercera vez que lo veía ya con una cerveza en la mano. Pero él disimulaba. La primera vez se la dio un amigo, la otra vez la tiró por un jardín, pero la tercera vez no pudo botar la botella. Pero lo que quiero compartirles de esto, y es porque este mensaje va a estar puesto en las redes sociales, así que de repente hay un país donde es lícito la gente tomar cerveza, pero aquí en Venezuela los cristianos no beben. Y me dijo, mostrándome la botella, me dijo: Mario, nos enseñaron muchas cosas buenas en la iglesia. Hoy aprendí que no debo ser religioso, que la vida en Cristo no es así. Pero mira en lo que ando, cómo anhelo volver a aquellos tiempos entonces en los que yo era religioso. ¿Sabe? Falsear la palabra de Dios, falsear la palabra de Dios lleva a la gente a perder el camino. Este muchacho empezó a beber, dejó de ser cristiano, pero ¿sabe? Uno de los pastores que enseñaba esos principios, no sé si lo haga hasta el día de hoy, terminó abandonando a su esposa para casarse con una muchacha creyente de la iglesia y estableciendo una nueva familia. ¿Por qué? Porque desvían la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser firmes en mantener la palabra de Dios activa, vigente en nuestras vidas, en nuestros labios, en nuestra predicación. La palabra de Dios tiene que transmitirnos vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, alabo y bendigo, Dios, a todas las personas que están oyendo esta palabra. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que cada creyente que ha sido, Señor,
enseñado, pueda ser confrontado, restaurado, bendecido por esta palabra. Oro que tu Espíritu Santo pueda confirmarla, Señor, en los corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tú puedas, Señor amado, derramar tu gracia y tu bendición sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, oro para que tú ministres sanidad sobre los enfermos, para que ministres, Señor, tranquilidad a las personas que están pasando por momentos de ansiedad, por momentos de tormento, de tribulación. Para que tú ministres, Señor, confianza en la gente, de manera que pueda entender que en medio de la adversidad que nos ha tocado vivir en estos meses, tú sigues teniendo el control y el cuidado de nuestras vidas y de nuestra familia. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. No quiero despedir sin antes preguntarle: usted que ha escuchado este mensaje, que ha escuchado esta palabra y no ha confesado a Cristo como Señor de su vida, pero quiere hacerlo en este momento, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te confieso y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Edifícame por el sacrificio de Cristo y el poder de la palabra. Transforma mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de la fe. Bienvenido a nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia que Cristo formó. Dios te bendiga hasta una nueva oportunidad.